No sé, no, yo no quiero pensar mal, pero yo creo que a esta mujer no se le cae el pelo, que se ha rapado la cabeza. Además, no tiene ningún sentido si no se está dando quimio que se le caiga el pelo, además de manera tan localizada. Es que es rarísimo. Yo recuerdo además que cuando mi marido sufrió leucemia, no se hablaba de estadios en ella, se hablaba de tipos. Ay, no quiero desconfiar porque a mí Natalie me parece muy buena persona, pero todo esto me parece rarísimo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo una historia de ambición desmedida y de traición con un desenlace muy trágico. Un negocio millonario que prometía grandes beneficios terminó de la peor manera posible. Nuestra protagonista del caso de hoy hizo todo lo que estaba en su mano para mantener su estilo de vida y su gran mentira. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia de hoy es una historia completamente delirante. Es el caso de una mujer que hace de todo, y ya veréis cuando digo de todo es que es de todo, para tratar de encubrir una estafa piramidal inspirada en una película que se llama War Dogs, en español Juego de Armas. Una película de 2016 en la que dos traficantes de armas novatos se aprovechan de una iniciativa del gobierno estadounidense para permitir que pequeñas empresas pujen por contratos con el Pentágono, a pesar de que no tenían ninguna experiencia en el sector. Menos de un año después del estreno de la película, los fiscales afirman que Natalie Cochran, de 44 años, dejó su trabajo como farmacéutica y puso en marcha su propia versión de la película. Junto a su marido Michael, la pareja, originaria de Beckley, en Virginia Occidental, registró una empresa llamada Tactical Solutions Group para pujar en concursos públicos con el objetivo de vender armas y otros suministros al gobierno federal, aunque ninguno de los dos tenía ni la más mínima experiencia ni en este tipo de comercio armamentístico ni en contratación pública. El delirio de Natalie era tal que incluso obligaba a sus empleados a ver la película como parte del programa de formación. Para todo el mundo, conocidos, familia e incluso su propio marido desde hacía 19 años, Michael, el negocio era todo un éxito. Pero Tactical Solutions Group no era más que una fachada. Nunca existieron contratos reales con el gobierno y el esquema Ponzi o esquema piramidal de esta mujer acabó fatal porque estafó a amigos, a familiares, a todo el mundo que encontró por valor de varios millones de dólares y, lo que es peor, terminó con un asesinato. Michael y Natalie se conocieron en 1997 en una tienda de artículos deportivos en la que Natalie trabajaba como cajera. Michael Brandon Cochran había nacido el 23 de diciembre de 1980 en Beckley y era el hijo único de Donna y Michael Cochran, pero sus padres se divorciaron cuando Michael era muy pequeño y su madre se volvió a casar con Ed Bolt, que se convirtió en su padrastro y con él siempre mantuvo un vínculo muy cercano. Michael fue un niño muy deportista al que le gustaba estar en forma y competía en diferentes disciplinas. Fue así como con apenas 17 años entró en una tienda de artículos deportivos en la que Natalie Jessup trabajaba como cajera. Comenzaron a salir y en apenas un año y medio se comprometieron. Era el primer año de universidad de Michael, que estudiaba tecnología de la información, mientras que Natalie se formaba como farmacéutica. En noviembre de 1999, Natalie llamó a Donna para anunciarle que se casarían. La boda se celebró en mayo del año siguiente. Como os podéis imaginar, la madre de Michael no estaba demasiado contenta porque todo había ido demasiado rápido. Cuando se lo dijo a Natalie, esta se enfadó tanto que incluso trató de impedir que la madre y el padrastro de Michael fueran a la boda de su propio hijo. Pero, como era una mujer un tanto retorcida, no le dijo en ningún momento a Michael: no quiero que tus padres vengan a nuestra boda, sino que le dijo a Donna y a Ed que Michael no quería que fueran.
O sea, en fin. Pasados unos años, Natalie y Michael tuvieron 2 hijos, una niña llamada Nicole, que ya es mayor de edad, y un niño menor cuyo nombre no ha trascendido porque cuando ha pasado todo esto el niño era aún menor de edad. La familia se estableció en Daniels, en Virginia, en una propiedad de 4 acres que Michael renovó prácticamente en su totalidad y por su cuenta. 4 acres son 16.000 metros cuadrados, pero era la parcela, no la vivienda. La parcela tenía 16.000 metros cuadrados. Desde fuera, la pareja llevaba una vida estable, cómoda y aparentemente feliz. Michael trabajaba en el sector de la informática y dedicaba gran parte de su tiempo libre a entrenar equipos de fútbol americano y béisbol en los que participaba su hijo. Natalie tenía un muy buen trabajo como farmacéutica y además era muy activa en su comunidad y le gustaba especialmente organizar actos relacionados con el deporte, sobre todo también los equipos en los que competía su hijo. Incluso llegó a ser tesorera del programa de béisbol de la escuela secundaria. Y fue precisamente a través de todas estas actividades deportivas que los Cochran conocieron a muchos de sus amigos. Chris y Jennifer Davis eran probablemente sus amigos más cercanos. Chris terminó siendo entrenador junto a Michael y además se convirtió en el abogado de la familia. Muy pronto incluso empezaron a irse de vacaciones juntos. Y la pareja junto con sus hijos formaban un grupo inseparable. Y como Natalie era farmacéutica, se volvió un recurso muy valioso para los Davis cuando estos descubrieron que uno de sus hijos tenía diabetes. Natalie se especializaba en el manejo de esta enfermedad, así que cuando el niño fue diagnosticado, ella fue quien les enseñó a los padres todo lo que tenían que saber, desde poner inyecciones de insulina hasta consejos para manejar la enfermedad. Tengo la sensación de que los Cochran eran una familia a la que mucha gente acudía porque siempre parecían estar dispuestos a ayudar. Otra de las nuevas amigas de Natalie se llamaba Toni. Era una mujer que había perdido a su marido por una leucemia. Ella comentó con la familia que los niños habían perdido la figura paterna, así que Michael realmente se convirtió en el referente masculino de aquellos niños. Toni tenía 3 hijos y Michael se los llevaba a pescar, a las prácticas deportivas y se involucró muchísimo en sus vidas. Y así va pasando el tiempo hasta que en el año 2017 Natalie anuncia que deja su trabajo como farmacéutica porque iba a comenzar un nuevo negocio, una empresa de contratación gubernamental. Como os he dicho antes, se inspiró en la película War Dogs. En esta película, que está basada en una historia real, 2 chicos sin ninguna experiencia en contratación gubernamental consiguen un contrato de $300 millones para suministrar munición al Ejército Nacional Afgano. Básicamente terminan metiéndose en un lío enorme porque hacen una oferta por un contrato y lo consiguen porque es la oferta más baja, con diferencia de todas las ofertas que se presentan. Por supuesto, habían hecho fatal los cálculos, tienen que recortar un montón de costes, tanto que terminan en la cárcel. Y a mí lo que me resulta increíble es que después de leer esta sinopsis, esta mujer se obsesionara de tal manera con esta película que decidiera liarse la manta a la cabeza, dejar su trabajo y ponerse a hacer el mismo negocio que estos chicos a los que les salió tan bien que acabaron en la cárcel. Bueno, como os he dicho al principio, Natalie estaba tan obsesionada que hace a sus empleados ver la película y les dice que se tienen que inspirar en ella al 100%. Para conseguir todos estos contratos, Natalie en un principio necesitaba algún tipo de financiación. Lo primero que hace es crear una página web y recurre a sus propios amigos, familiares y miembros de la comunidad para intentar conseguir fondos para comprar todo lo que necesita para luego podérselo suministrar al ejército. Mucha gente confió en ella y le dieron dinero para poner en marcha el negocio. Lo que nadie sabía es que en realidad este negocio era una estafa piramidal. Supongo que sabréis lo que es una estafa piramidal o un esquema Ponzi, que básicamente consiste en que el dinero de los nuevos inversores se usa para pagar a los inversores anteriores. Y así en un ciclo sin fin hasta que llega un momento en que ya no se tienen más inversores, no se pueden pagar los intereses o bien se tienen tantos que con los nuevos no se puede pagar a los antiguos, así que termina todo cayéndose. Por supuesto, esto está prohibido. Les explicaba a sus inversores que para conseguir los contratos lo que hacía era pujar la última para que su oferta no pudiera superarla a nadie.
A mí esto me explota la cabeza porque normalmente, o por lo menos aquí en España, los contratos públicos van en sobrecerrado. Por mucho que lo presentes el último, tú no sabes lo que han presentado los demás, pero bueno, no sé. Lo mismo en Estados Unidos, el precio está a la vista. Yo supongo que no, pero no sé. Y para colmo de la desvergüenza, también les decía que los contratos formaban parte de programas gubernamentales clasificados muy secretos, así que la gente no podía hacer preguntas. Bueno, las podían hacer, pero ella siempre decía que no podía contestar porque los contratos eran secretos. Eran tan secretos que no existían. El caso es que Natalie consiguió que Chris, este señor que era tan amigo suyo, invirtiera más de $500.000. Su suegra invirtió $245.000, que eran los ahorros que tenían para la jubilación. Natalie consiguió que su suegra invirtiera porque le había dicho que su madre, la madre de Natalie, ya había conseguido un retorno de la inversión de $60.000. Pasados unos meses, como la cosa iba tan bien, Michael decidió dejar también su trabajo y ponerse en el negocio de Natalie a tiempo completo. Su trabajo era solo buscar contratos. La gente que les conocía siempre decían que el cerebro detrás de esta operación era Natalie. De hecho, ella figuraba como propietaria del 51% del negocio y Michael del 49%. Ella explicaba que si la cabeza de la empresa era una mujer, había muchas más posibilidades de conseguir contratos. Y por otra parte, además parecía que estaban consiguiendo muchos, porque los Cochran empezaron a tener una vida muy cómoda. Una vida de bastante lujo. Compraron más propiedades, más coches, joyas, vacaciones e incluso compraron un hangar para guardar aviones, porque a Michael le gustaban mucho los aviones y estaba sacándose la licencia de piloto. Además, Michael, por su parte, sí que hizo bastantes donaciones a una escuela local, a un gimnasio. Le compraron una casa al pastor juvenil que estaba a punto de quedarse sin hogar. E incluso le dijeron a Tony, esta mujer que había perdido a su marido por leucemia, que habían comprado un pueblo en África y que iban a construir casas para todos los habitantes de este pueblo. Pero realmente Natalie se había construido una coartada perfecta porque sí que creó la empresa. Es decir, Tactica Solution Group era un negocio legítimo. Ella había hecho los trámites, los registros y, vamos, todo lo que se tenía que hacer para crear una empresa. Y como le iba tan bien con la primera, pues decidió crear una segunda que se llamaba Technical Management Solutions, que supuestamente era una empresa de consultoría tecnológica. Y llegados a este punto, me imagino que os estaréis preguntando si Michael sabía algo. Pues por lo visto el pobre hombre estaba en la inopia. Michael y todos los que habían invertido. Lo sorprendente de todo esto es que el negocio se mantuvo un cierto tiempo, sin que nadie sospechara nada, a pesar de que Natalie incluso llegó a robar a la liga de béisbol, esta de la que era tesorera. Robó nada menos que $32.000. Se supone que este dinero lo habían recaudado a través de una rifa benéfica en la que se sorteaban productos que aportaba la propia empresa de Natalie. El caso es que este dinero nunca terminaba de aparecer, estaba como en un limbo, así que los responsables de los equipos de béisbol decidieron hacer una auditoría y ahí fue cuando se dieron cuenta de que quedaban $32 en la cuenta. Como Natalie era la tesorera, pues os podéis imaginar a dónde se dirigió todo el mundo. Y aunque nadie la denunció, sí que todo el mundo a partir de ese punto comenzó a cuestionarse las inversiones que habían hecho en su empresa. A finales de 2018 y comienzos de 2019, los inversores empezaron a preguntarle a Natalie y a Michael qué pasaba con los rendimientos de su capital. Pero Michael la mayoría de las veces no sabía qué decir. Solo sabía decir lo que le contaba Natalie, y ella no hacía más que poner excusas, a todo el mundo, incluido su marido. Una de sus primeras excusas fue que la empresa estaba siendo auditada y que tenían las cuentas congeladas, pero que el dinero llegaría pronto. Luego llegó, ¿os acordáis cuando el gobierno de Estados Unidos dejó de pagar porque había una especie de bloqueo en el Congreso? Bueno, si no os acordáis ya os lo cuento yo, pasó esto. Entonces ella decía que, claro, si el gobierno no pagaba, pues ella tampoco podía pagar. Y cuando ya el gobierno empezó a pagar, pues la mujer se tuvo que buscar otra excusa y no se le ocurrió otra cosa que decir que tenía cáncer.
Así que Natalie le contó a todo el mundo que tenía leucemia. Incluso dijo que no se iba a tratar, que iba a dejar que Dios se encargara, que viviría lo que le quedaba de vida y que esperaba lo mejor, pero que no iba a darse quimio. Todo el mundo estaba devastado, excepto una persona que sabía realmente lo que era la leucemia, y esta persona era Tony, que su marido había muerto de esta enfermedad, y sospechó porque Natalie decía que estaba en la etapa 3 cuando la leucemia no se clasifica en etapas, sino en tipos. Como esta mujer no la creía, le mostró una calva en la parte trasera de la cabeza diciendo que era por la enfermedad. Cosa que tampoco entiendo, porque si no se estaba dando quimioterapia no sé por qué perdía pelo. Pero bueno, en fin, yo qué sé. El caso es que Tony enseguida se dio cuenta que la mujer lo que había hecho es cortarse el pelo, rasurarse un poco la cabeza y ponerse un parche. Y hasta ahí llegaba toda su enfermedad. La manipulación de esta mujer llegó a tal punto que ni su marido sabía que no estaba enferma de cáncer. Y para callar un poco las preguntas decidió falsificar el sello del gobierno y del ejército y envió cartas a proveedores e inversores diciendo que la empresa estaba funcionando y que recibirían sus pagos en breve. En otro de sus delirios llegó a afirmar que su empresa estaba valorada en 500 millones de dólares. Y mientras seguía gastando, arreglando su casa, poniendo la finca que aquello parecía un campo de golf, comprándose coches nuevos e incluso estaba pensando en comprarse un avión. No me extraña que estuviera gastando a lo grande porque Natalie logró recaudar 2,5 millones de dólares. Hasta que todo llegó a un punto en que estaba a punto de explotar porque Michael estaba confundido, en la cuenta no tenían dinero, la empresa no tenía dinero y no sabía qué pasaba cuando se supone que les tenían que pagar alrededor de 5 millones de dólares por un lado y 23,88 millones por otro, desde hacía un montón de meses y ese dinero no terminaba de llegar. Michael no hacía más que achuchar a Natalie para que arreglara la situación y Natalie lo que le decía es que era un problema con el banco. Michael estaba frustradísimo porque se supone que era una transferencia dentro de la misma entidad, es decir, el gobierno pagaba desde Bank of America a una cuenta de la empresa en Bank of America también. Pero Natalie decía que siempre había algún tipo de problema. Así que el 6 de febrero de 2019, Natalie y Michael programaron un vuelo privado a Virginia para visitar una sucursal específica de Bank of America, que es donde se supone que iban a recibir el dinero. Y mientras, el banco pensaba que iban a discutir la apertura de una cuenta donde se iban a depositar millones de dólares. Sin embargo, Michael estaba convencido de que iban a hablar con el banco para ver por qué no les pagaban, cuando no les habían pagado porque ese dinero no tenían que pagárselo bajo ningún concepto. Para que Natalie pudiera seguir manteniendo su mentira a flote, esa reunión no podía celebrarse de ninguna de las maneras, porque si se celebraba, Michael se iba a dar cuenta de todas las mentiras de Natalie. Y oh sorpresa, ¿sabéis lo que pasó? Bingo, que la reunión no se llevó a cabo. La mañana que tenían que salir para coger el viaje privado, Natalie escribió al representante del banco y al piloto diciéndole que tenían que posponer el viaje porque ya estaba muy, muy enferma. Natalie escribió a todo el mundo que quisiera escucharla que su enfermedad había empeorado y que se encontraba fatal. Tanto que iba a tener que empezar a usar inyecciones de insulina porque con la enfermedad se le habían descontrolado todos los niveles en sangre. Fue entonces cuando su amiga Jennifer, esta que tenía un niño que tenía diabetes, le preguntó si podía ayudarla de alguna manera y Natalie le pidió un vial de insulina de su hijo. Esta mujer, sin plantearse nada más, pensando que su amiga estaba enferma, que además era farmacéutica y lo mucho que les había ayudado con el niño, se ofreció sin dudarlo a darle ese vial de insulina. Así que Jennifer metió la insulina en una bolsa, salió disparada a casa de Natalie y Michael y a las 10:30 de la mañana le dejó una bolsita con todo lo que necesitaba. Solo 2 horas después, Jennifer y Chris, los amigos de Michael y Natalie, recibieron un mensaje de texto muy, muy alarmante de Natalie, en el que había una foto de Michael tirado en el suelo de la cocina, y cuando le preguntaron qué había pasado, Natalie les dijo que le había dado una especie de mareo a Michael, que había vomitado en el fregadero y luego se había caído inconsciente en el suelo, pero que ya estaba mucho mejor.
Como le había mandado ese mensaje a tanta gente, al final terminó todo el mundo presentándose en la casa a ver si podían ayudar a Michael. Y todo el mundo que le vio coincidió en que el pobre hombre necesitaba atención médica inmediata. Sin embargo, Natalie dijo que Michael odiaba los hospitales y que alguna vez le había dicho que si lo llevaba a algún hospital alguna vez, que se iba a arrepentir. Michael llevaba unos meses con unos ciertos problemas de salud. Primero tuvo una operación en la espalda y luego, a las pocas semanas, en el hospital le diagnosticaron una infección por una exposición a humo muy agresivo, aunque ahora visto en perspectiva, incluso esto ha sido cuestionado y son muchos los que piensan que realmente Michael estaba siendo envenenado. Finalmente, y como Natalie era farmacéutica, todo el mundo pensó que más o menos era consciente de lo que le pasaba a Michael, y a pesar de que otros la veían fatal, pues que a lo mejor no era tan grave y que simplemente necesitaba dormir, como decía Natalie. El amigo de Michael, Chris, era el que estaba más preocupado de todos y no hacía más que escribirle mensajes a Michael, y como este no contestaba, finalmente se presentó en la casa de la pareja y decidió, por su propia cuenta y riesgo, llevar a su amigo al hospital en su propio coche. Llevó a Michael iba en el asiento delantero y Natalie se sentó en el trasero. Una vez allí descubrieron que el nivel de azúcar en sangre de Michael era de 21. Para que os hagáis una idea, la referencia normal está entre 80 y 120, lo cual 21 es algo bastante preocupante. La hipoglucemia, que es lo que tenía Michael, si no se trata puede causar convulsiones, coma o incluso la muerte. Y al parecer Natalie, que era una experta en esta enfermedad, le había tomado la glucosa en sangre a su marido y según ella era completamente normal. Tristemente, y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los médicos para estabilizarle y mejorar su enfermedad, Michael nunca recobró la consciencia. Y una cosa que a mí me deja bastante alucinada es que Natalie le había mandado mensajes a todo el mundo explicando todo lo que había pasado a todo el mundo, excepto a los padres de Michael, que se enteraron a las 10 de la noche cuando Michael estaba en el hospital bastante mal de todo lo que había pasado. Y además, ya para colmo de la desvergüenza, le dijo que estaba en el hospital en el que no estaba. Así que la mujer tuvo que ir de un hospital a otro para poder encontrar a su hijo en aquel estado horrible. Finalmente, Michael falleció el día 11 de febrero. La causa de la muerte fue inflamación cerebral provocada por hipoglucemia. Se consideró muerte natural, pero realmente no hubo nada de natural en la muerte de Michael. 2 días después, Natalie organizó un funeral muy sencillo, que según ella es lo que Michael hubiera querido, pero su madre Donna no estaba nada de acuerdo. Incluso fue algo tan apresurado que no incluyó a los amigos más cercanos de Michael, y Donna estaba espantada con todo esto. Os podéis imaginar que Natalie lo único que pensaba era en sus negocios y su empresa. En los meses siguientes, tanto TGS como TMS, las siglas de sus empresas, volvieron a operar y ella continuó tratando de sacar dinero a todo el mundo. En su desvergüenza total creó una beca que se llamaba Beca Legado del coach Michael Cochran, y en mayo de 2019 prometió becas completas a 8 estudiantes para 8 años de estudios universitarios. Por supuesto, estas becas eran falsas. Y lo peor de todo es que incluso les dijo a los padres de estos niños que cancelaran sus solicitudes de préstamo estudiantil y les aseguró que su empresa se encargaría de todo y que incluso llegaría a darles $7.500 a cada niño por año estudiado solo para gastos personales. Al final, todo el imperio que había creado esta mujer en el aire, porque no había nada que lo sostuviera, cayó. Fue cuando un dentista local iba a comprarle la mitad de la empresa por $4 millones. Inicialmente le hizo un depósito como reserva de $50.000, pero afortunadamente no llegó a hacer el pago completo porque el día que tenían previsto firmar, la policía se presentó en la empresa de Natalie para hacer una inspección porque habían recibido muchas denuncias por parte de los inversores que no estaban recibiendo lo que les había prometido. En la empresa encontraron cosas, pero no toda la documentación, así que extendieron el registro hasta la vivienda de Natalie
Y fue allí cuando encontraron en la nevera un bote de insulina que estaba empezado, cuando nadie en esa casa era diabético. Y fue ahí cuando empezaron a sospechar que la muerte de Michael no había sido del todo natural. El 23 de julio ya el gobierno dijo que ni TMS ni TSG eran negocios legítimos y que desde 2017 Natalie no solo no había ganado ningún concurso del gobierno, es que ni siquiera había participado. Y ya para rizar el rizo, Natalie decidió solicitar la bancarrota, pero hizo un fraude de ley porque no incluyó en esta petición de bancarrota ni a los inversores ni a los acreedores. Solo 2 meses después, Natalie Cochran fue arrestada e imputada por 26 cargos de estafa a inversores, a bancos, por fraude electrónico, robo de identidad y alguna que otra cosita más. La acusaron de haber operado un esquema Ponzi durante al menos 2 años, de haber defraudado 2,5 millones de dólares y lograron encontrar $1 millón en las cuentas personales, claro, e incautaron algunas de sus pertenencias. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Natalie salió bastante bien parada porque tras pagar una fianza logró llegar a un acuerdo con los fiscales tras declararse culpable de solo 2 de los 26 cargos. En 2020 se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de lavado de dinero y solo recibió una condena de 11 años y 3 meses de prisión, además de pagar una restitución con multas y todo de 2,6 millones. El juez dijo que hubiera estado encantado de que le hubieran caído más años, pero que por esos cargos no podía echarle más condena. Cuando terminó el juicio, Natalie hizo una declaración en la que decía: en interés de mi familia y de mis hijos he decidido declararme culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal en relación con las empresas que mi esposo y yo poseíamos. Espero poder encontrar el día en que pueda brindar más detalles sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Mi objetivo es que cada inversor fuera compensado financieramente respecto a las interacciones con el negocio y que mis hijos y yo podamos finalmente dejar atrás y seguir adelante con nuestras vidas. Mira, yo soy un inversor y le doy con el discurso en la cabeza después de haberlo esculpido en piedra. Qué poca vergüenza se puede tener. La buena noticia es que el 1 de mayo de 2021 se presentó una denuncia contra ella acusándola formalmente de asesinato en primer grado. Los fiscales creían que Michael había sido asesinado porque empezaba a darse cuenta de que Natalie mentía sobre sus negocios y que la reunión que tenían programada el 6 de febrero iba a exponerla completamente. Aunque probar esto no iba a ser fácil y lo primero que tenían que hacer era exhumar los restos de Michael. El problema es que para ese momento el cuerpo de Michael estaba ya bastante descompuesto, así que el forense pudo detectar poco. Lo único que sí que pudo certificar es que había fallecido por una sobredosis de insulina. El juicio contra ella comenzó el 12 de agosto de 2024. Y digo empezó, pero el juicio realmente no tuvo lugar hasta enero de 2025 porque empezó a poner pegas, a pedir una serie de papeles, a llenar a la fiscalía con papeles, vamos, tantos que el expediente tenía 70.000 páginas. En contra de Natalie declararon, pues como os digo, la familia de Michael, todos los inversores. Vamos, que Natalie no encontró prácticamente a nadie que declarara a su favor. Y ella, para defenderse, vais a flipar con lo que dijo. En contra de lo que pudiera parecer a todo el mundo y en contra de lo que se había dicho, según ella, Michael no era un hombre saludable de 38 años, de hecho era todo lo contrario. Según ella, desde finales de 2017 hasta su muerte en 2019, estuvo 4 veces en el hospital por condiciones potencialmente mortales. Según ella, era una bomba de tiempo en cuanto a su salud. Y esto era porque ella afirmaba que Michael se creía fisioculturista, que quería ser Arnold Schwarzenegger, es Mr. Universo, y para ello dice que pidió medicamentos online desde México que no estaban aprobados por la FDA ni por ninguna agencia del gobierno, que estaba tomando esteroides y otras sustancias no aptas para consumo humano. Incluso dice que había una medicación para animales y que estaba todo el día inyectándose. Y que esa fue realmente la causa de su muerte.
Esto es algo que no se cree nadie más que ella y su abogado defensor. Y una de las cosas más fuertes que se oyó en el estrado fue cuando su amiga Jennifer, esta que le dio el bote de insulina, dijo que cuando Michael estaba en el hospital, que ya estaba tan mal, dice que le dijo a su amiga que le ayudara a ponerle la almohada en la cara para que dejara de sufrir. Natalie hizo subir a sus hijos al estrado para que testificaran que su padre se había vuelto muy agresivo, olvidadizo y letárgico en los meses antes de la muerte. Y sobre todo, los niños dijeron que el que llevaba el negocio era Michael y no su madre. Finalmente, el jurado se marchó a deliberar y no tardaron ni una hora en determinar que Natalie no merecía clemencia y el juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual la convirtió en la primera mujer en Virginia Occidental condenada por asesinato desde 1991 sin recomendación de clemencia. Desde entonces, el equipo defensor ha presentado varias mociones para anular el juicio y pedir uno nuevo, pero todas fueron rechazadas a finales de febrero. Así que, a menos que presenten otra moción que si sea aceptada, Natalie va a permanecer en prisión el resto de su vida, que en mi opinión es donde se merece estar. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso que es bastante reciente, un caso bastante chocante, que a mí me deja loca porque esta mujer de verdad que, como os decía al principio, hizo de todo para mantener su mentira, incluso matar a su propio marido, que es que tela. Y bueno, una vez más, un crimen basado en la codicia que destrozó la vida de ella, de su familia, de todos los inversores y de todos los que la conocían. Muy triste, la verdad. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.